Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Jesús Chávez. Voy a hacer este video para demostrar un poco más de cómo funciona el sistema de que estamos haciendo en ingeniería de software. Para todas estas demostraciones voy a utilizar un servidor local, un localhost, como vemos aquí, y dentro de este localhost yo estoy alojando la carpeta cursos software. En este caso estamos haciendo que la página web que estamos creando tiene ya de por sí unos menús, de los cuales quiero decirles de que estos menús no tienen nada que ver con los menús que van a estar en el sistema que estamos haciendo, ya que una persona común y silvestre que tan solo ingrese a la página para navegar no le va a interesar mucho que haya un menú que diga reportes o que haya un menú que diga registro de asientos contables. O sea, lo que quiero decir es que estos menús no tienen nada que ver con los menús que se están creando recién para el sistema. ¿Cómo ingresamos al sistema? Hacemos clic en el menú Login, que nos va a llevar a sistema/index.php. Nos vamos a registrar con dos usuarios de prueba, de los cuales tenemos que Andrea es un nivel usuario, Antonio es un nivel administrador. Para ambos estamos utilizando las contraseñas telefónicas. Entonces, cuando yo ingreso como Andrea y la contraseña telefónica, voy a poder observar de que tengo una vista, un panel principal a nivel usuario, en los cuales estos menús nos está ayudando Leo, y de la misma forma cierro sesión, y cuando estoy ingresando ahora como Antonio con la misma contraseña para este caso educativo, voy a observar de que ingreso también a un panel principal, pero en modo administrador, con otros menús distintos. Entonces, quiero explicar cómo es que funciona esto. Si se han dado cuenta, desde que estoy en el login, que es index.php, a partir de ahora todo lo que hablemos estará dentro de la carpeta sistema. Por eso les decía que esto no tiene nada que ver con lo que está afuera. ¿Ok? Entonces, dentro de la carpeta sistemas tenemos index.php. Si se han dado cuenta, desde que ingresamos ya sea a Antonio o a Andrea, de index.php ahora se está pasando o finalmente está terminando en principal.php. Pero de index.php a principal.php hay dos páginas previas, las cuales no se ve, de repente se ha visto aquí por lo que estamos trabajando a nivel local, pero una vez ya montado en un servidor externo con una IP externa, no se está visualizando. De index.php a principal.php hay dos pasos, con los cuales voy a explicarlo aquí con este editor de texto simple, Notepad++. Aquí está mi codificación de index.php y aquí está la codificación de principal.php. Quiero decir de que entre index y entre principal están habiendo dos archivos, validar_usuario.php y conectar-bd.php. ¿Cómo funciona esto? Ingreso a index.php, que es como si estuviese aquí, index.php. Lo que hace index.php es mediante una función formulario, mediante un método de formulario, capturar un usuario y capturar una contraseña, pero esto a su vez enviándolo a otro archivo que se llama validar_usuario.php. Esto lo toma como una acción. Entonces, index.php lo único que hace es capturar un usuario, lo captura con un usuario y una contraseña, password, y lo ejecuta o manda una acción que está, la acción esta va a estar en validar_usuario.php. Vayamos allá entonces, estamos ahí. A validar_usuario.php llegan dos cosas, recordemos, el usuario y la contraseña. Ok, lo tenemos allí, pero antes de pasar a validar el usuario y la contraseña, validar_usuario.php está llamando a una función que se llama conectar_bd. Esta función conectar_bd va a estar dentro de conectar_bd.php. Hacia allá vamos. En conectar-bd.php, ¿qué es lo que pasa? Con sentencias SQL se está definiendo el usuario a la base de datos. Ojo que una cosa es la base de datos y otra cosa es el usuario y la contraseña. Son dos cosas distintas. En la base de datos, que lo podemos ver aquí en forma gráfica, estoy utilizando phpMyAdmin también a nivel local. En la base de datos existe dos tablas: CTG tipo usuario, categoría tipo usuario, y TBL user o tabla de usuarios. Entonces, lo que está haciendo conectar-bd.php
es simplemente decir si es que puede ingresar a esta base de datos que se llama única-udavd, que lo podemos ver aquí. El servidor localmente, root, el usuario, contraseña del 1 al 6, y la base de datos es única-udavd, que es la misma que tenemos aquí. Entonces, una vez que conectar-vd da positivo, regresa a validar usuario. Entonces, de index.php, el usuario y la contraseña pasa a validar usuario.php. Antes de validar el usuario que introdujimos en index.php, confirma si es que la base de datos es asequible. ¿Cómo lo confirma? Cuando ingresa a conectar-vd.php. Una vez que confirma que hay un ingreso correcto a la base de datos, vuelve a validar usuario.php, manda un valor de true verdadero, entonces continúa con la sentencia. La siguiente sentencia es validar el usuario y la contraseña que había venido de index.php. Cuando valida un usuario y la contraseña, se hace la siguiente consulta SQL Select. Se pregunta si es que este usuario y esta contraseña existen en la tabla user, que es la que habíamos visto localmente. En este caso, como estamos ingresando, por ejemplo, vamos a hablar de Antonio. Yo voy a hacer clic en TBL user y tengo aquí a Antonio. El nombre de usuario, el txt-username, es Antonio. La contraseña está encriptada en 64 bits. Entonces, para Antonio, estoy marcando que el tipo de usuario 1 es administrador, y para Andrea el tipo de usuario es 2, que viene a ser un usuario normal. ¿Esto donde lo veo? Lo veo aquí, en CTG tipo usuario. Todos los que son 1 son administrador y todos los que son 2 son usuarios, y en cada uno se va a mostrar un menú diferente. Esto es el menú hecho en CSS, en los cuales estamos utilizando ese artificio para que cuando un usuario entre como tipo de usuario 1, es decir, administrador, se muestre un tipo de usuario, un tipo de menú, perdón. Y cuando un usuario ingrese como tipo de usuario 2, o sea, un usuario común y silvestre, se muestre otro tipo de menú. Entonces, estoy ingresando como Antonio, tipo de usuario 1. Otros detalles que me muestra aquí la tabla es el registro, cuando se registró, el correo, apellido paterno, materno, en fin. Lo que más nos interesa va a ser el txt username, el usuario, y el id tipo usuario 1, y bueno, la contraseña, ¿verdad? Entonces, volviendo al al index.php, tengo que del index.php capturé usuario password, lo paso a validar usuario. Antes de validarlo, me fijo si es que es posible la conexión a la base de datos. La conectar bd.php me da OK, regresa a validar usuario y continúa validando que el usuario y el password que vino de index.php es correcto. Entonces, si esto es correcto, van a pasar dos cosas. Si es correcto, se va a ir a principal.php, que es la página final, la que vemos aquí. Cuando yo ingreso Antonio y la contraseña, en este caso telefónica, observo de que estoy en principal.php, pero recordemos que hay dos páginas previas. Entonces, lo que me quiere decir el código es que si todo esto de aquí, toda esta sentencia que conectó la base de datos, que capturó el usuario y la contraseña, y que esos usuarios y contraseñas existen en la TBL user, es decir, que si pasa todo esto, me redirija a principal.php. Si es que no pasa eso, en otro caso, que me devuelva al index.php. Es decir, que si ingreso la contraseña mal o ingreso un usuario que no existe en la base de datos, me va a rebotar a la misma página del index.php. Por ejemplo, observo que los únicos usuarios que tengo es Jesús, Carito, Andrea, Antonio. Supongamos que en el login yo ingrese el usuario, supongamos Irene, y la contraseña lo que sea, y bueno, pongo enter o enviar, me va a rebotar al mismo index.php y me está mostrando una alerta de seguridad hecha en query, bueno, que dice el usuario o el password son incorrectos. ¿Por qué? Porque no existen en la base de datos. Que otra cosa fuera que, por ejemplo, yo le ponga un usuario que existe, entonces allí sí me va a validar, me va a mandar al principal.php. ¿Ok?
Ahora, ¿qué es lo que está pasando en principal.php? En principal.php, que es a donde finalmente nos conduce todo este proceso, mediante sentencia SQL se está llamando a txt nombre, txt apellido paterno, tipo de usuario, id de usuario y la vista menú proveniente de la tabla user, que es la que está aquí. Estos campos nos interesan para qué. Si ustedes se han dado cuenta, cuando ingresamos, por ejemplo, en Antonio, hay un campo que dice bienvenido, bienvenida, dice Antonio Pérez, que es el nombre que hemos puesto de demostración. Entonces, eh, estos campos, Antonio Pérez, el nombre Antonio, el apellido Pérez, ¿de dónde los está jalando? Los está jalando del registro que alguna vez hicimos y que va a pasar a la base de datos aquí en la tabla SQL, perdón, en la tabla, está bien, en la tabla SQL. Eh, y está, bueno, por ejemplo, cuando dice Antonio Pérez es porque está leyendo aquí que el nombre es Antonio y el apellido es Pérez. Supongamos que yo aquí, como administrador, yo le cambie el apellido y en vez de Pérez le ponga Pinedo, supongamos. Cuando yo actualizo aquí el principal.php, en vez de Antonio Pérez va a decir Antonio Pinedo. Es decir, lo que está haciendo está jalando. ¿Qué está pasando en el principal.php? Está jalando todos estos datos de la tabla usuario para que finalmente los muestre. En PHP y SQL es muy fácil. Una vez que con sentencia SQL hemos llamado a las variables, vamos a llamarlo así, estas variables luego se declaran con un PHP echo, signo de dólar y tipo de usuario, o el nombre de la variable con la cual la jalamos, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo decir que txt apellido paterno a partir de ahora se convierte en la variable a, y aquí en echo, en vez de todo esto, le pongo el signo de dólar a, y simplemente lo que va a hacer se está jalando. Ahora, lo importante y lo que el profesor, por ejemplo, pregunta es ¿dónde está la codificación que hace de que cuando yo ingreso como usuario o como administrador me salgan los menús diferentes? La codificación es algo muy simple y está aquí, en la variable vista menú, que si ustedes se recordarán de dónde viene esto, vista menú es una variable creada, signo de dólar vista menú. Vamos a buscar dónde está signo de dólar vista menú. Signo de dólar vista menú, como podemos verlo, está aquí. Signo de dólar vista menú es una función fila que está cargando el campo vista menú. Y este campo vista menú lo habíamos jalado anteriormente de la concatenación que se hizo al momento de hacer esta sentencia SQL. Los que hemos llevado ya a base de datos, entendemos de que en esta sección estamos llamando a todos estos campos provenientes de la tabla user, ¿ok? Pero, por ejemplo, en la tabla user no existe el campo, como estamos viendo aquí, no existe vista menú. Entonces, si acá me dice que está jalando el campo vista menú de la tabla user y yo observo en mi PHP que no existe dentro de la tabla user el campo vista menú, es porque también lo está jalando de una concatenación que se ha hecho cuando yo le digo de que la tabla user, bueno, el campo id de tipo usuario de la tabla user va a ser igual al id tipo usuario de la otra tabla que se llama ctj categoría tipo usuario. Entonces, al momento de hacer esta concatenación, indirectamente yo me estoy jalando también los campos de ctj-tipo usuario. ¿Y cuáles son los campos de ctj tipo usuario? Son simplemente dos. Bueno, los que más me van a interesar son dos, en realidad son tres, pero bueno, me interesa dos. Y de tipo usuario, con lo cual está haciendo la comparación con la otra tabla, y la otra es vista menú. En el campo vista menú yo estoy poniendo el código. Es allí donde cambia el código para los dos menús, ya que el código no va a ser el mismo. El código del menú CSS de administrador no es el mismo del menú SS tipo usuario. Entonces, lo que está pasando en principal.php es que indirectamente me está jalando este campo vista menú que proviene de ctj tipo usuario. En ctj tipo usuario existe un campo que se llama vista menú. Yo estoy declarando una variable nueva
que se llama vista menú también. Yo le pude haber puesto menú, no sé qué cosa, lo que sea, pero bueno, para este caso le estoy poniendo el mismo nombre. Estoy declarando una variable que se llame vista menú y le estoy diciendo que esta variable vista menú va a ser igual a la fila que me va a extraer del campo vista menú, que es netamente este de aquí, con este de aquí, este de acá, con este de acá. Entonces, esta variable vista menú es la que yo finalmente estoy jalando en el principal.php. Ya sea que yo ingrese como usuario o como administrador, esta variable vista menú se va a cargar de manera distinta, porque si ingresa como usuario, vista menú va a ser menú usuario, por así decirlo, pero cuando ingrese como administrador, la variable vista menú va a ser toda la codificación del menú SS para administrador. Entonces así me evito problemas de hacer un if inmenso. Por ejemplo, poner que si es administrador, entonces que se muestre esto, si no, que se muestre el otro. Prefiero hacerlo así, que jale variables, que jale campos de la tabla de acuerdo a la concatenación que se hizo aquí en la sentencia SQL. Pienso yo que esa es una de las formas más seguras con las cuales una persona ya no podría visualizar el campo de texto del administrador, por ejemplo, ya que para hacer eso tendrían que romper la clave de la base de datos, tendrían que romper la clave del hosting, tendrían que romper la clave del servidor, y hacer eso les va a tomar más tiempo. No digo que sea imposible, pero les va a tomar más tiempo, y considero yo que esta es una forma más segura de hacerlo. Entonces, el resultado final es que ya sea que ingresemos como usuario no como perdón, como usuario o como administrador, el tipo de menú va a cambiar porque esto está definido en la tabla vista menú. Yo les voy a alcanzar también unos pantallazos de estas tablas. Se las voy a alcanzar para que ustedes también se den cuenta, saquen sus conclusiones de qué es lo que está pasando y así podamos hacer un buen trabajo. Bueno, eso es todo. Espero que les haya ayudado, que les haya servido. Cualquier comentario me lo hacen llegar por correo. Gracias.